Bien, buenos días con todos ustedes, mis hermanos. Buenos días. En esta mañana estamos justamente el día de hoy en la culminación de la serie que empezamos hace 2 domingos atrás, que tiene que ver con la serie Brasas. Y el día de hoy queremos nosotros terminar con el último tema. Sin embargo, queremos hacer un pequeño repaso y recuento de la intención que nosotros tenemos con esta serie. La intención que tenemos es que como cristianos podamos entender que Dios nos ha creado para las relaciones. ¿Necesitamos desarrollar relaciones significativas? Definitivamente que sí. El ser humano ha sido diseñado y Dios le ha dado forma para que pueda él finalmente entablar relaciones con otras personas. Hay una necesidad profunda, dijimos, y hasta oculta en la vida de todo ser humano. Ahí es justamente esta necesidad de compañerismo. Y hablábamos lo que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, también hemos dicho que hay una tristeza y un vacío en vivir una vida sin compañerismo, en vivir una vida no compartida, sin relaciones significativas. Hay una vida miserable, desdichada, en que una persona dice, entre comillas, no tiene el tiempo o no ocupa el tiempo para desarrollar relaciones de calidad. Pues Dios propuso también que mejores son 2 que 1. Amén. Es lo que dijo Dios. Él dijo, pues tiene mejor paga de su trabajo. Siempre habrá un mayor beneficio en unidad que solos. Siempre hay mayores ventajas o mejores ventajas acompañados que aislados. Siempre habrá mayores oportunidades también en conjunto que cada uno vaya por su propio lado. Así que hoy queremos nosotros tratar el último tema y vamos a entrar en un terreno bastante candente, porque la comunidad, hablamos, como las brasas se apoyan, se calientan, se motivan el uno para con el otro, pero también cumplen un propósito determinado. Y hoy nosotros queremos hablar de aquellas responsabilidades que nos debemos los unos a los otros como familia de la fe. Así como lo escuchó, Dios también nos ha dejado ciertas responsabilidades, ciertos deberes concretos que nos permiten sostenernos mutuamente los unos a los otros en medio de los embates de la vida. Así que el tema de hoy, terminando esta serie, tiene que ver con los deberes o deberes los unos a los otros. ¿Usted sabe cuántos deberes existen en la Biblia que Dios nos demanda los unos para con los otros? A ver, hagamos un pequeño sondeo. Más o menos, ¿cuántos deberes cree usted que Dios nos ha dejado a nosotros para que podamos practicarlas en comunidad? ¿Qué dicen por este lado? Un cálculo: 2, 3, 5, qué sé yo, por aquí. A ver, ¿quién se atreve? 5, muy bien, 5. Por este lado, ¿cuántos deberes habrá en la Biblia que Dios nos ha dejado para que cumplamos el uno para con el otro? Ángel, ¿tú qué opinas? Un cálculo: más de 10. Y por el lado de allá, a ver, alguien que pueda. Un cálculo buscamos, no buscamos la perfección. ¿Perdón? ¿No escuché qué dijo? Más de 30. Muy bien. Mire, debe saber que en la Biblia existen alrededor de 39 deberes los unos para con los otros. Más de 39 deberes. Nosotros en esta hora vamos a hablar solamente de 2. Solo vamos a estudiar 2. Hemos escogido estos 2 orando a Dios y creemos que esto es la voluntad de Dios. La comunidad juega un papel sumamente crucial en medio de nuestras vidas. El estar en la familia grande o el estar en los grupos pequeños, debe saber usted que tiene que ver con ciertos beneficios y ciertas ventajas que nos permiten mantenernos firmes unos a otros. Y Dios nos ha dejado deberes concretos y deberes muy, pero muy
claros. Ellos recibieron una triste noticia. Ella estaba enferma. La situación fue tan rápida, pero tan rápida, que no le daba mucho tiempo de vida. Él se llamaba Elliot y Elliot buscó ayuda. Él pidió en oración, él clamó por sí mismo, pero no había nada que hacer. Ella tenía una enfermedad terminal y Dios había decidido que la vida de Clara terminaría en ese momento. Ella se fue, ella murió. Muy joven terminó su vida. La iglesia oró, la iglesia intercedió por ella, pero la iglesia tuvo que terminar consolando a este hombre por la pérdida de su joven esposa. Él cuenta años más tarde, en medio de este dolor que tuvo, y él dice, yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido el apoyo de mi familia, pero también, dice él, de la iglesia, mi iglesia, dice él, mis hermanos en la fe, su soporte, su oración, su apoyo incondicional me ayudaron a remontar aquella triste realidad que viví. Bueno, esto es solamente uno de los ejemplos y testimonios de cómo puede ayudar la comunidad aún en momentos bastante difíciles y bastante extremos. Para que nosotros entremos a estudiar aquellos dos deberes que tenemos, debo afianzar una verdad y repasarla con ustedes. Nuestros deberes como hermanos descansan en una virtud que Dios le llama el amor fraternal. Uno no puede practicar estos deberes si no hay amor en su corazón. Uno no puede realizar, llevar a cabo estos deberes los unos para con los otros si no existe este amor, este ingrediente del amor fraternal el uno para con el otro. Terminan siendo solamente obligaciones que tengo que hacer y se acabó. Por eso que el apóstol Pablo decía en un texto una gran realidad, pero acerca del amor fraternal, del amor entre hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos, le dice a la iglesia de Tesalónica, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Oiga, el apóstol Pablo le habla a una iglesia que ya tiene amor y que lo está practicando y que le dice, yo entiendo y lo están haciendo así, les dice. No le está hablando a una iglesia que no tiene amor, le está hablando a una iglesia que ya practica el amor fraternal, pero mire lo que le dice en la última parte del verso 10. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Así que no es suficiente mostrar amor una sola vez. Necesitamos que este amor fraternal, el uno para con el otro, siga sobresaliendo en nosotros. Siga siendo practicado cada día más en exceso, o hagamos sobreabundar nuestro amor el uno para con el otro. Esta es la voluntad de Dios, tanto en calidad, tanto en cantidad. Así que dejamos en claro algo. Nuestros deberes, sin esta cualidad de este amor genuino, desinteresado y sincero, el que tú ofreces, que tú das algo, tú extiendes la mano, no sirve de nada si no lleva el ingrediente del amor fraternal. El apóstol Pablo decía de una forma parafraseada lo siguiente. Él decía así, y seguramente que usted se va a acordar de este texto. Él decía, si yo hablase todos los idiomas, e incluso el de los ángeles, y no tengo amor, vengo a ser como un metal ruidoso y una campana que resuena y resuena. Él decía también, y si yo puedo entender los planes de Dios, sus secretos más profundos, y yo puedo hablar en nombre de Dios y tener toda la fe para mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y también decía, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y me entrego en cuerpo y alma por los demás, pero no tengo amor, de nada me sirve. Así que usted puede hacer muchas cosas sin amor, y van a terminar siendo cosas como obligaciones, como sencillamente ciertas prácticas que no tienen sentido,
cuando uno no las lleva a cabo en el vínculo del amor. Amén. ¿Sabe? Definiéndole el amor fraternal, había dos hermanos. Ellos se amaban con toda el alma. Es como cuando usted ama a sus hermanos de carne y hueso. ¿Se ha dado cuenta cómo usted ama a sus hermanos de carne y hueso? Usted se entera una noticia de lo que han pasado con ellos y usted ya está al otro día en su casa, o ya le mandó un mensaje, o ya le llamó por teléfono. Ese es el amor que tenemos entre hermanos. Nos preocupamos, pronto queremos saber qué ha sucedido o cómo está, o alguna situación que ha pasado, ya nosotros estamos al tanto de este es el amor fraternal. Ellos eran dos hermanos y se amaban con toda, pero con toda el alma. Uno era casado y el otro era soltero, y ellos decidieron seguir trabajando juntos en la agricultura. Ellos eran agricultores, y la cosecha, habían acordado que la cosecha que pueda dar la tierra iba a ser repartida a medias. Entonces, así acordaron y así llevaron su vida. Un día el hermano soltero meditó en su cama y dijo, no es justo, dijo, yo estoy solo, yo no mantengo a nadie, y sin embargo en la cosecha a mí se me da la mitad de todo lo que nosotros podemos cosechar juntos. Mi hermano está casado, tiene hijos, tiene que mantener, no es posible. Voy a hacer algo por mi hermano, dijo. Así que todas las noches, más o menos a la medianoche, este muchacho se levantaba, tomaba un saco de trigo y lo llevaba a la parte de su hermano y se lo dejaba en su granero, todas las noches. Una noche también el hermano casado, el que ya tenía hijos, meditó en su cama y dijo, no es justo, dijo, mi hermano está solo, no tiene quien vele por él, y yo ya estoy casado, yo ya tengo mi familia, tengo un futuro asegurado. Así que lo que voy a hacer por mi hermano es que todas las noches me voy a levantar, voy a tomar un saco de trigo y voy a llevarle a su parte de la casa para que él lo tenga. Así que los dos empezaron a practicar este interés el uno para con el otro, tanto así que una noche se toparon juntos en el camino, cada uno cargando su saco. Se miraron, se avergonzaron un poco, después se rieron y entendieron lo que estaba pasando. Se abrazaron y bueno, como dice la historia, terminaron amándose mucho más que nunca. Este es el amor fraternal. Este es el amor que la Biblia nos enseña y que la Biblia nos habla. Si tú y yo tuviéramos que examinarnos en cuanto al amor que nos tenemos el uno para con el otro, ¿cómo podríamos medirlo? ¿Cómo podríamos sentir este amor genuino, desinteresado, este amor afectuoso, de amistad, de hermandad del uno para con el otro? ¿Cómo podemos medir nuestro amor solidario, empático, de nuestro amor desprendido, desinteresado unos a otros? ¿Cómo saber si estamos llevando estas relaciones de calidad con este amor? ¿Cómo vamos a medirlo? Bueno, cada uno tendremos que examinarnos. Cada uno tendremos que mirarnos. ¿Cómo está esta situación? Mi amor por mi hermano es genuino. Mi amor por mi hermano es puro, es desinteresado. Mi amor por mi hermano es franco, es sincero. Como una hermana en la iglesia, en otra iglesia, aquí no, en otra iglesia. Ella había empezado a tener un amor, entre comillas, un amor fraternal, especialmente por una hermana que tenía mucho dinero. Y ella decía, la amo tanto, me preocupa lo que está pasando en su vida. Pero la triste realidad era que ella estaba interesada en buscar a una persona para la venta de sus productos, porque ella vendía productos de limpieza y de aseo personal, y entre comillas, ella se había interesado especialmente por una hermana que tenía plata, que tenía dinero. Y alguien reflexionaba en esto y decía, cuántas malas motivaciones se esconden a veces detrás del amor fraternal. Y a veces ocurre así. Esto no tiene nada que ver con un amor nacido de un corazón puro. Necesitamos mostrarnos este amor desinteresado los unos para con los otros. Entonces vamos a estudiar nuestros deberes habiendo dejado en claro el amor en el cual se practica estos deberes mutuos, el uno para con el otro. ¿Qué le parece si me acompaña al libro de Romanos? El libro de Romanos es un libro que está conformado por 16 capítulos, y donde el apóstol Pablo le va a hablar a la iglesia de Roma
de muchas cuestiones, tanto del capítulo 1 al capítulo 11, le va a hablar todas las doctrinas, las grandes doctrinas de la fe, y del capítulo 12 al capítulo 16 va a ser de una forma más práctica y más sencilla ahora todo lo que él les ha enseñado a los hermanos en la iglesia de Roma. En medio del capítulo 15 nosotros vamos a encontrar dos deberes particulares que él va a enseñarles a la iglesia. Y el primero se encuentra en el capítulo 15, verso 7 del libro de Romanos. Capítulo 15, verso 7 del libro de Romanos. Dice el verso 7 de la siguiente forma: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Una vez más, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El contexto de este versículo, debe saber usted que el apóstol Pablo está tratando una cuestión entre creyentes judíos y creyentes gentiles, entre el grupo de los débiles en la fe y, entre comillas, los fuertes en la fe. La relación entre ellos se estaba resquebrajando, por cuestiones secundarias. No, ¿por qué tú guardas este día? No, ¿por qué tú comes tal alimento? No, porque tú te comportas de esta forma. Cuestiones bastante secundarias, tanto así que la relación de ellos como hermanos ahora en este nuevo pueblo estaba siendo tropezada, este tipo de relaciones. Bueno, ellos debían entender que Dios los ha recibido a ambos como miembros de esa nueva familia. Y ahora debían ellos recibirse los unos a los otros. De este texto se desprende tres preguntas. Primero, ¿qué significa recibirse los unos a los otros? Segundo, ¿por qué? Y tercero, ¿a quiénes? Entonces vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué significa recibirnos los unos a los otros? Recibirnos significa aceptarnos. Recibirnos significa acogernos mutuamente. Recibirnos significa adoptarnos. Recibirnos significa aplaudirnos cuando a alguien le va bien. Recibirnos significa alegrarnos con él, elogiarlo, preferirlo. Pero recibirnos también significa tolerarnos, soportarnos, confesarnos nuestros pecados, perdonarnos nuestras ofensas. Esto también significa recibirnos. La idea es como cuando tú invitas a una persona a tu casa y tú le recibes en tu casa. ¿Cómo haces cuando una persona te va a visitar? ¿Qué tal eres como anfitrión? Porque esta es la palabra original de recibirnos. Lo atiendes, lo haces sentar, le permites que se sienta a gusto, cómodo, eres muy amable para con él, le das la bienvenida, lo recibes con mucho gusto. Este es el trato que tú y yo tenemos que tenernos ahora en la familia de la fe. Si tú tienes un círculo de amigos, lo jalas a tu círculo de amigos, no te cierras y lo menosprecies y lo dejas atrás. Le abres tu corazón, le accedes acceso a tu corazón como una amistad más, muestras interés personal para con él. Ahora lo aceptas porque entiendes que ahora él es tu hermano, pero lo aceptas sin reservas. Lo aceptas y le dices, no, yo voy a cambiarlo a él. No. Lo aceptas como es, tal cual, como se comporta, a veces como habla. Lo aceptas, porque ahora entiendes que es tu hermano en la fe. Había un muchacho, y este muchacho se quejaba mucho porque las personas le decían, ¿por qué no cambias? Eres muy pesado, eres muy antipático, deberías cambiar tu vida. No nos gusta cómo tú eres. Él se sentía solo, triste, deprimido, porque todo el mundo le decía que cambie y todo el mundo esperaba que esa persona cambie. Sin embargo, él se sentía reacio,
y resistía y se molestaba con las personas que le decían que cambie. Hasta que una vez, él dice, una vez una persona se acercó y me dijo, mira, quiero que sepas que te amo tal como eres. En medio de todo el grupo que le decía que cambie porque uno eres diferente, esta persona se acercó y le dijo, te amo como eres y quiero que sepas que a ti así te acepto. Para él, en su testimonio, eso fue revelador. Él dice, yo entendí qué importante es aceptarnos sin ningún interés, qué importante es ser genuino en nuestras amistades y no sabe los cambios que produce aceptarnos con toda sinceridad. ¿Cómo probamos que tú y yo nos aceptamos unos a otros? Vamos a hacer una prueba, ¿ok? ¿Qué te parece? Vamos a hacer una prueba. Aquí estamos todos juntos reunidos. Ahí estás, alrededor de muchas personas. No hay ningún problema. Los acepta, los tolera. Además, algunos están medio apretados y no tienes ningún problema si te tocan un poco. Pero ¿sabes qué sucede? Eso cambia a veces. Cuando alguien empieza a observarte algunas cosas, cuando alguien pretende darte un consejo y tú no lo has pedido, cuando alguien pretende amonestarte de alguna forma y ahora tu aceptación, entre comillas, empieza a cambiar un poco. No dices nada por fuera, pero por dentro estás medio enojado, medio resentido. Dices, ¿por qué se mete en mi vida? ¿Quién le ha pedido un consejo? ¿Por qué tiene que decirme eso así? A veces sucede así. Nosotros decimos, en la familia de la fe todos somos diferentes. Y decimos así, entre comillas, todos somos diferentes. Así es. Pero cuando alguien quiere contribuir en tu vida y decirte algo a ti, no a todos les aceptas eso. No a todos. A veces con algunos eres más reacio que con otros. ¿Cómo probamos que nos aceptamos? Mírese usted cómo reacciona cuando alguien te amonesta, te aconseja, te advierte o se acerca a tu vida para susurrarte algo y ya cambia este nivel de aceptación que tienes para con esta persona. Así que aceptarnos tiene que ver con aceptarnos sin reserva, tal cual somos. ¿Por qué razón debemos aceptarnos? ¿Cuál es la razón? En el verso 7 hay 3 razones. Primera razón dice, por tanto, recibíos unos a otros. Este es un mandato de Dios. ¿Por qué debemos aceptarnos? Porque es un mandato de Dios, lo manda así. Dios nos ha ordenado a aceptarnos unos a otros. Dios nos ha demandado que tú y yo nos aceptemos como somos, así como somos. Dios nos ha ordenado. Esto es una orden directa, esto es una regla establecida. Este es un edicto que ha sido dado, aceptados o recibidos los unos a los otros. Yo no estoy diciendo que tienes que abrir tu corazón a todo el grupo aquí. No estoy diciendo eso. Eso va a ser imposible. Yo estoy diciendo que seas amigo de toda la comunidad aquí. Eso es bastante difícil. Pero yo estoy diciendo lo siguiente. Si comienzas a hacer ciertas distinciones entre tus hermanos, si empiezas a hacer ciertas acepción de personas para con tus hermanos, si empiezas a mirar a tus hermanos, algunos de ellos de pies a cabeza cuando entran en la puerta del templo. Yo estoy diciendo, cuando tú empiezas a saludar o acostumbras a saludar a algunos sí y a otros no. Cuando empiezas a cerrar tu círculo de amigos para que nadie más entre. De eso estoy hablando. Cuando le pones la cruz a alguno de tus hermanos en Cristo, que tanto así ya ni le hablas, ni le quieres perdonar, y ni quieres cruzarte con él. De eso estoy hablando. Empiezas a entrar en problemas con Dios. Porque esto no tiene nada que ver con aceptarnos los unos a los otros. No con todos estarás de acuerdo, claro que sí. No tendrás la misma opinión que tus hermanos, por supuesto que sí. Pero llegar al punto de hacer acepción de personas, de distinguirlos, esto empieza a ser un problema en medio de la iglesia. Puede haber muchas personas que no te caen, que no te gustan, que pueden ser bruscas a veces en su trato, poco amables, pero bueno, Dios nos enseña a respetarlos
Esto no quiere decir que no te acerques a darle una instrucción, un consejo, pero Dios nos lleva o nos manda a aceptarlos. Segunda razón de por qué debemos aceptarlos, porque nosotros también hemos sido recibidos igual. Verso 7 dice, o verso 5, perdón, ya me bloqueé ya. Verso 7 dice, la segunda parte, por tanto recibíos los unos a los otros, oído, como también Cristo nos recibió. Hemos sido recibidos también, hemos sido aceptados también, y por eso recibimos, nos aceptamos los unos a los otros. Y lo tercero es que esta actitud le da gloria a Dios. La última parte dice, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que cuando en nuestros deberes de aceptarnos los unos a los otros, empezamos a hacer la voluntad de Dios, esto le agrada a Dios, esto le glorifica a Dios, esto le trae un buen nombre a Dios, esto habla bien de Dios y también habla bien de nuestra fe. Así que este es nuestro primer deber, aceptarnos los unos a los otros, tal cual somos. Esto es un mandato de Dios, hemos sido recibidos igual y esto glorifica a Dios. ¿A quiénes tenemos que recibir? ¿A quiénes? A algunos sí y a otros no. No, en la Biblia hay varios grupos de personas, a los de poco ánimo, a los débiles en la fe, a los que son difíciles de soportar. Y claro que sí, aquí en la familia de la fe hay algunas personas, ciertamente, son difíciles de soportar. Claro que sí, sí hay. Tienen un especial temperamento y así sucede. Hay personas en la iglesia de esta forma. No te gusta cómo piensa, no te gusta su temperamento que tiene, no te gusta cómo hace las cosas. Y para ti a veces terminan siendo personas difíciles de soportar. Pero la Biblia nos llama a aceptarlos, a aceptarlos. Podemos darle un consejo, podemos enseñarles, llevarlos aparte y decirles ciertas cosas, por supuesto, pero este es nuestro primer deber, aceptarnos. Así que examinémonos, a quienes estás aceptando como tus hermanos y a quienes no, con quienes estás haciendo cierta distinción, a quienes a veces te gusta y acostumbras saludar y a otros no te gusta saludar, los pasas por alto y ciertamente a veces hasta lo menosprecias. Y esto es algo que tenemos que examinarnos, porque en la comunidad de la fe nosotros somos una familia. Amén. Deber número 2. En el verso 14 del mismo capítulo, nosotros encontramos este segundo deber. Y aquí entramos en un terreno bastante peligroso y sumamente candente. Verso 14 dice del capítulo 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y esta es otro de nuestros deberes, amonestarnos los unos a los otros. Este es el deber que nosotros tenemos. Me reuní con una persona. Él estaba destrozado y estaba ciertamente decepcionado. Había encontrado a un familiar en medio de un pecado. Lo había descubierto, la otra persona no sabía, pero había sido descubierto. Él triste, desconsolado en su dolor por su familiar, había decidido no decirle nada en medio de su pecado. Y yo le digo, ¿y por qué has decidido eso? No, es que no tengo por qué meterme en su vida. ¿Pero no lo amas acaso? ¿O acaso no te importa su vida? Y en medio de su tristeza y su decepción, le tenía que decir, tú tienes que advertirle del error de su camino. Tú tienes que decirle el peligro a lo que le va a llevar esta situación o esta decisión que está tomando esta persona. Y cuando nosotros pensamos en la palabra amonestar, a veces nosotros estamos pensando en llamarles la atención, en reprenderlos duramente, cuando la palabra y la esencia de la palabra amonestar tiene que ver con aconsejarlo, oído, tiene que ver con advertirle de su camino, tiene que ver con influenciarlo a bien para librarlo de ese mal que está teniendo. Alguien dijo una gran verdad. Hay una gran diferencia entre reprender y amonestar.
Reprender es que tú sueltas todo tu corazón y todos tus sentimientos a esa persona cuando estás enojado. Eso es reprender. Y a veces eso no produce ningún resultado. Pero amonestar generalmente está basada en la enseñanza y está basada en la instrucción. Literalmente, amonestar significa colocar en su mente cierta información bíblica para que él sepa o sea advertido del error de su camino. Esta es la palabra amonestar. Le dices, le adviertes, le haces ver el error de su camino, le dices cuáles son las consecuencias que van a venir por lo que él está haciendo, por sus comportamientos o por la decisión que él ha tomado. Yo recuerdo una situación bastante difícil que la escuché. Él estaba a punto de tomar una decisión. Había decidido empezar una relación con una chica que no era cristiana. Él tenía todas las intenciones y él decía, la voy a cambiar, voy a influenciar sobre ella y vas a ver, decía él a la persona que le buscó, le voy a traer a la iglesia y conmigo va a venir a la iglesia. Tú no sabes, vas a ver que va a pasar así. Pero él buscó el consejo en medio de esta situación porque alguien tenía que advertirle lo que iba a pasar. Bueno, se reunieron con una persona, con un consejero. Le dijo, mira, voy a iniciar una relación con una chica, ella no es cristiana, pero voy a traerla a la iglesia, vas a ver, eso es lo que va a suceder. Este es el plan que yo he hecho. Entonces el consejero le dijo así, mira, le dijo, ¿qué te parece si probamos un mes? ¿Un mes? Así le dijo el consejero. Vamos a probar un mes en esta relación y vas a ver que estás equivocado, le dijo el consejero. Y tú mismo vas a venir a buscarme y a decirme que te has equivocado. ¿Un mes? El muchacho nunca más regresó a la iglesia, jamás. Porque el consejero tenía que haberlo amonestado y tenía que haberlo persuadido del error de su camino y haberle advertido qué va a suceder con una chica que inicia una relación con una chica que no es cristiana y lo que iba a pasar. Pero el consejero le dijo, vamos a ver esa relación un mes. Y se equivocó totalmente. Ese muchacho nunca más regresó. Porque no se le amonestó en el momento preciso. Tuvo que ser advertido. La pregunta para nosotros es, ¿qué tan activo es esta práctica entre nosotros? Cuando tú vas a decirle a alguna persona, ¿lo haces? ¿Le adviertes? ¿Te acercas? ¿Lo has visto en algún pecado, en algún comportamiento, en algún error? Y tú dices, no, yo no me meto porque no quiero tener problemas. Y algunas personas toman esa actitud. En los hermanos de la fe eso no está permitido. En los hermanos de la fe nuestra actitud, nuestro deber es amonestarnos mutuamente. En los hermanos de la fe esto es lo que Dios espera de nosotros. Que tú le digas, que tú le adviertes, que tú le hables. A veces buscamos a una tercera persona para contarle y para que esa tercera persona le diga a la otra. Y esto no es la voluntad de Dios. Esto no es la voluntad. Si vas a buscar a otra tercera persona, es para que te aconseje cómo debes actuar, claro que sí. Pero si tú vas a esperar decirle a otra persona para que esa persona, un tercero, le diga, esto no es la voluntad de Dios. Vamos a mirar en la Biblia quiénes deben amonestar, para que usted y yo lo veamos. Los líderes de la iglesia, los hermanos mayores en la fe, la persona que se enteró del asunto, no. Bueno, sí, la persona que se enteró del asunto es la primera en amonestar. Pero mira que dice la Biblia de quiénes deben amonestar. En el verso 15 dice, verso 14 dice, pero estoy seguro, le habla el apóstol Pablo a la iglesia, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Este es deber de toda la iglesia, de todos los hermanos. Este es tanto tu deber como mi deber. Cuando yo encuentro un hermano en el error de su camino, lo restauro, le advierto, le aconsejo, le estorbo en el error de su camino. Tengo que hacerlo porque ese es un deber de todos los hermanos, los unos para con los otros. Los unos para con los otros. Este es el deber que todos nosotros tenemos, es lo que Dios espera de nosotros. Solamente necesitamos tener dos requisitos para amonestar. Verso 14 dice, de vosotros mismos, dice, hermanos míos,
que está llenos, uno, de bondad y dos, lleno de todo conocimiento. Primer requisito para amonestar al hermano es que está lleno de bondad. Si vas a acercarte a una persona para observarle ciertas cosas y para amonestarle, bueno, tienes que tener en cuenta que estás haciéndolo con todas las buenas intenciones. Examínate a ti mismo. ¿Por qué voy a acercarme a esa persona? ¿Lo voy a hacer porque lo amo, porque lo estimo, porque tengo amor para con él, porque tengo todas las buenas intenciones, o solamente para decirle lo que está haciendo y punto? No, tiene que haber bondad, misericordia, compasión, amor, interés genuino para acercarme a esa persona con bondad. Y el segundo requisito, llenos de todo conocimiento. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, se refiere a que, número uno, antes de acercarte a hablarle de esa situación, bueno, tienes que tener el conocimiento absoluto de esa situación, haberte cerciorado bien antes de amonestarlo. Segundo, tienes que tener un conocimiento adecuado de la palabra de Dios para que puedas amonestarlo. Y tercero, tienes que tener la sabiduría necesaria para que puedas acercarte a esa persona y hacerlo lo que Dios espera. Estos son nuestros deberes. Mira, hay 39. Solamente hemos estudiado 2. Y bueno, 2 suficientes para que podamos practicar. 2 suficientes para que podamos recordar lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que podamos aceptarnos unos a otros. Y Dios espera también que podamos amonestarnos el uno para con el otro. Yo termino esta enseñanza. Estaba yendo a mi casa. Yo vivo aquí, muy cerca. Estaba pasando por un colegio. En este colegio yo vi un cuadro muy particular. Los muchachos estaban saliendo de la escuela y en un lado del patio, de afuera del colegio, estaba reunido un grupo de jóvenes y señoritas. Ahí habían rodeado a un muchacho. El muchacho estaba medio tendido ahí en el aire. Un grupo había hecho como una cama, una camilla entre sus manos para él, para que lo sostengan. Él estaba echado. ¿Por qué? Su pierna estaba levantada. Le había dado calambre al muchacho. Y yo estaba justo pasando por ahí y el muchacho estaba con una cara de dolor. Lo estaban sosteniendo, unos la espalda, otros le habían levantado la pierna. Otras chicas, sin saber qué se hace un calambre, estaban golpeándole en el muslo, como si así le va a pasar el calambre, ¿no? Pero ahí estaban, lo habían rodeado y estaban atendiendo. Yo no tuve que meterme, porque ya estaba siendo asistido. Y así es como funciona la comunidad. Así como funcionan los hermanos en la fe, también. Así como debe funcionar la iglesia. Nos amamos los unos a los otros. No nos miramos de pie a cabeza. No nos miramos con cierta desconfianza porque estamos en una familia en la fe. Y Dios espera que podamos cumplir estos deberes, tanto de aceptarnos los unos a los otros y tanto también, o cuán más aún, de amonestarnos mutuamente. Amén. Oramos.